Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Lo leemos y oramos y le pedimos a Dios que Él nos hable. Este domingo es un día especial. Este domingo yo sé que va a quedar grabado en nuestro corazón por el resto de nuestra vida, porque lo que estamos considerando aquí es la palabra de Dios. Al final voy a pedir que todos hagamos un compromiso con Dios para el resto de nuestra vida. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, pero ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te queremos pedir que tú bendigas tu palabra, Señor. Tú has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Que tu nombre hoy sea glorificado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Apresura tu palabra para que la pongas por obra en nuestras vidas, Señor, y que podamos ser tierra fértil donde tu palabra, Señor, que es como la lluvia que cae a la tierra y la hace producir y germinar y no vuelve a ti vacía, que también tu palabra, Señor, dé fruto y haga germinar y producir nuestro corazón, Señor. Danos entendimiento, sabiduría, revelación. Habla a nuestro corazón en esta mañana, Señor, y que lo que vamos a considerar hoy se quede grabado para el resto de nuestras vidas, Señor, en esta tierra que tú hayas dispuesto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es: lo que bien empieza, bien acaba. Mal acaba. Es la historia que vamos a ver. Generalmente lo que bien empieza, bien acaba. Pero vamos a ver una historia que empezó bien y acabó mal. Entonces, más bien el tema podría ser: lo que bien empieza puede acabar mal. Y hay un factor, y quiero que me acompañen al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Acabamos de leer que el apóstol Pablo dice que la vida cristiana es como una carrera en la que participamos todos. Y hace una analogía con los atletas de ese tiempo. Los maratones y los Juegos Olímpicos empezaron en Grecia. En los tiempos de Pablo habían maratones y habían carreras. En otra parte de la Biblia se nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera cristiana, la vida cristiana, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es un maratón. Entonces Pablo dice que los que corrían en el estadio en ese tiempo se preparaban, se abstenían, se disciplinaban porque querían ganar, y que ellos corrían por una corona corruptible. Generalmente se acepta que lo importante no es ganar, sino competir. Y aquí el apóstol está diciéndonos: corre la carrera de tal manera que ganes. No se trata de nada más correr, se trata de ganar. Por eso es que Jesucristo varias veces en Apocalipsis dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿A qué se refiere cuando dice al que venciere? El que perseverare hasta el fin. ¿De qué se trata? La carrera que tenemos por delante no es contra nuestro compañero, no es contra la esposa, no es contra el vecino. La carrera que tenemos por delante es contra nosotros mismos. Es una carrera de uno contra uno, de ti contra ti. Por eso dice Pablo: yo no corro a la aventura, yo corro a la segura. Y dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, habiendo comenzado bien, yo mismo llegue a ser eliminado.
no está hablando de la salvación, no está hablando de que podemos perder nuestra entrada al cielo. Nuestra entrada al cielo ya está asegurada y garantizada por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando Él derramó su sangre, Él cumplió, pagó el precio por nuestros pecados. Él dijo: consumado es. Nuestra salvación es un hecho consumado. En el momento en que nosotros creímos en Cristo, lo recibimos en el corazón, y como consecuencia de eso empezamos a vivir una vida diferente, arrepentidos, transformados. Desde allí nuestra salvación está asegurada, no la podemos perder porque la tiene Jesucristo bien sostenida. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las guardo, nadie las podrá arrebatar de mi mano. Ni siquiera tú te puedes arrebatar de la mano de Cristo. Pero el alma y el reino y la vida en esta tierra es lo que nos va a producir recompensas y coronas en la vida eterna. Esta vida es el calentamiento previo para la vida eterna. En esta vida estamos nosotros trabajando para obtener recompensas en el cielo. La Biblia nos habla de 7 coronas que somos capaces o posibles de recibir como premio, como herencia en el reino de los cielos. Después hablaremos eso. Esas 7 coronas y las recompensas y los galardones que Dios tiene para nosotros en la eternidad, los trabajamos aquí. Aparte de que en esta vida podemos vivir una vida como reyes reinando en la tierra, o la podemos vivir como mendigos dando lástima. Alguien que es salvo puede vivir una vida victoriosa o puede vivir una vida miserable. Hay muchos salvos, muchos cristianos que viven vidas derrotadas, fracasadas, y lamentablemente después de que uno camina por un tiempo en este glorioso y único camino de la vida que es en Cristo Jesús, uno se da cuenta que hay quienes no se vuelven a levantar jamás. Yo he conocido quienes se han muerto, y desde que los conocí hace 20 años, hubo un tiempo en que estaban en la cima, fracasaron y se murieron en derrota. Sí son salvos, pero sus obras van a ser quemadas. El apóstol Pablo enseñó también que la obra de cada uno va a ser probada. Algunos edifican con oro, con piedras preciosas, con perlas. Otros edifican con madera, heno u hojarasca. Cuando el fuego del juicio de Dios llegue ese día, nuestras obras se manifestarán. Y si son madera, hojarasca o heno, van a ser quemadas y vamos a perder. Vamos a ser salvos, pero vamos a perder todo lo que Dios tenía para nosotros allá. Y depende de nuestra vida aquí. Segundo de Crónicas 26 es la historia de un rey que se llamaba Usías. Empezó bien y terminó mal. Dice, versículo 1: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Fíjate, lo que nos dice el versículo 1 es que este joven tenía la gracia de Dios para con el pueblo. El pueblo lo quería. Acababa de morir su papá, que era el rey, y el papá, siempre los reyes tenían muchos hijos. No necesariamente el primogénito era el que sucedía en el trono. ¿Se acuerdan de este David? Cuando él muere, no deja a su primogénito Amón al frente del reino, ni a Absalón. Deja al frente del reino a uno de sus últimos hijos, a un hijo que en la vejez tuvo. O sea, ya él estaba anciano y su hijo Salomón era joven. Era de aproximadamente unos 16 años cuando Salomón ascendió al trono. No era necesariamente el primer hijo, y mucho tenía que ver con la gracia del pueblo. Si el pueblo estaba con el hijo, entonces era elegido por rey. Cuando David está convaleciendo en su cama a punto de que se muera,
uno de sus hijos, llamado Adonías, se proclamó rey, pero el pueblo no lo apoyó. Y cuando el profeta Natán le dijo al rey, y el rey le declaró: no, el próximo rey va a ser Salomón, el pueblo entero estuvo de acuerdo con la decisión del rey. Había veces que el rey decidía algo y el pueblo mataba a ese y agarraba a otro de sus hijos. Entonces, este era un joven que tenía la gracia de Dios. 16 años nos hablan de la peor edad para los seres humanos, la edad de la rebeldía, del cambio hormonal. Dejas de ser niño y empiezas a ser hombre, y es la edad más difícil. Sin embargo, este era un joven, de esos jóvenes que nos dejan con la boca abierta, porque son responsables, trabajadores, estudiosos, educados. Vaya, que uno dice: ay, yo quisiera tener un hijo así, o tener un hijo así, o ser un hijo así. Y uno siempre aspira a que sus hijos sean así. No siempre se logra, pero hay algunos jóvenes así. Este era uno de esos jóvenes, brillante, con la gracia de Dios en su vida, y lo pusieron por rey. Versículo 2, fíjate lo primero que empezó a hacer cuando era rey. Dice que edificó a Elot y le restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Su papá era el rey Amasías. Fíjate, dos cosas: edificó y restituyó. Eran los dos trabajos del rey. Era edificar, primero edificar su propia vida a través de la lectura y la memorización de la Biblia. En Deuteronomio 17 se nos habla que el rey tenía que leer la Biblia todos los días para él estar edificado. Y luego tenía que edificar a su pueblo con la palabra de Dios y restituir. La restitución habla de que cuando se ha hecho daño se le restituye o se le devuelve lo que ha perdido a alguien. Restituir es devolverle a alguien algo que se ha perdido. Había reyes malos que dejaban el país en ruinas. El rey que venía tenía que restituir, algo que parece medio imposible para este país, ¿verdad? Cada nuevo presidente que llega hunde más al país y lo hunde más, pero en este caso empezó a restituir lo que los reyes pasados habían hecho mal. Luego el versículo 3 vuelve a repetir. Si tienen, ojalá y puedan estar con la Biblia de alguien. Es importante que tengan sus ojos en la palabra. ¿Alguien más no tiene Biblia? Porque vamos a ver cosas impresionantes aquí hoy y que sé que van a quedar grabadas por el resto de nuestra vida. Porque lo que le pasó a Uzías nos puede pasar a nosotros, y hay una forma de prevenirlo. Es posible prevenirlo. Segundo de Crónicas 26, versículo 3 dice: de 16 años era Uzías. Aquí atrás parece que no tienen Biblia. Sí, aquí atrás hace falta uno. Otra vez repite que era de 16 años cuando comenzó a reinar. Y fíjate, 52 años reinó en Jerusalén. O sea, fue un reinado largo, no fue un reinado de 6 años. Porque también cuando el rey empezaba a hacer maldad, el pueblo se levantaba contra ellos. Y los pueblos, en la historia de los reyes en Israel y de los reyes en el mundo, cuando el rey es un abusivo, el pueblo lo echa para abajo, o los generales. Pero este era un rey tan íntegro, tan dedicado, tan en lo suyo, que reinó 52 largos años. Luego dice que el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. ¿Por qué menciona a su madre? Ya su padre no vivía. Menciona a su madre porque tuvo influencia sobre él. Las madres son las que pasan 7 veces más tiempo en la casa con los hijos, más que el hombre. Y son las que influyen más, o para bien o para mal, en los hijos. Muchos reyes aquí que tenían madres malas producían reyes malos. Atalía fue una de esas madres que engendró unos hijos que fueron unos perversos. En cambio, esta mujer, Jecolías, era una buena influencia para su hijo. Por eso es que era tan brillante. No siempre
si la mamá es buena, el hijo sale bueno. No siempre. Hay algunos casos, ¿verdad, Mario? Que no todos los casos son así. A veces la madre puede ser mala y el hijo sale bueno, o la madre puede ser buena y el hijo sale malo. Pero en la generalidad, una buena madre produce un buen hijo, una mala madre produce un mal hijo. Entonces, versículo número 4 dice: e hizo lo recto. Y noten cómo dice: ante los ojos de Jehová. Este no era alguien que quería quedar bien con el pueblo, no era alguien que tuviera una doble vida, era alguien con integridad, que todo lo que hacía lo hacía ante los ojos de Dios y vivía una vida recta, una vida íntegra. Lo que hacía y lo bien que hacía, lo hacía para Dios. No lo hacía para quedar bien con la gente, como muchos reyes que vivían dobles vidas. Este vivía una vida íntegra. Dice: conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Noten aquí la segunda influencia que tuvo. Su padre fue bueno. Les digo esto porque en la Biblia encontramos muchos casos. Yo he conocido amigos que han sido pésimos padres y han tenido hijos excelentes. Adolfo, yo se lo decía: ¿cómo es posible que tus hijos sean tan brillantes, tan educados, tan rectos, y tú te dedicabas a secuestrar, a robar, a asaltar? Y los hijos sabían a lo que se dedicaba el padre. Y he conocido casos de padres ejemplares con hijos delincuentes. Uno de los casos aquí es el profeta Samuel. Dice la Biblia que fue el mejor de los profetas. Después vino Juan, que fue mayor que él, pero de los profetas, Samuel. ¿Y cómo salieron sus hijos? Malísimos, malísimos. Pero en la generalidad, los padres buenos engendran hijos buenos o producen hijos buenos. Entonces aquí vemos ya dos influencias sobre su vida. Una de las dos influencias se había quitado, se había muerto, pero le había dejado como que la herencia, como que el recuerdo. Luego dice el versículo 5, y si lo pueden subrayar, subrayenlo, porque aquí está la clave de que lo que bien empieza, bien acaba, o lo que bien empieza, mal acaba. La Biblia también nos da ejemplos de que lo que mal empieza, bien acaba. El rey Manasés fue el peor de los reyes que existió en Israel. Empezó mal y terminó bien. Por lo que dice aquí el versículo 5. Dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Noten cómo aquí uno se pierde el sentido si nada más se enfoca en que persistió en buscar a Dios. Dice aquí que sí, persistió en buscar a Dios, pero dejó de persistir a Dios. ¿Por qué? Porque dice: persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. O sea, no persistió en buscar a Dios todos los días de su vida, como David. David persistió en buscar a Dios todos los días de su vida hasta el último día de su vida. Él nada más persistió en buscar a Dios en los días de un profeta. En la Biblia tenemos el libro del profeta Zacarías. Es el penúltimo del Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Pero de acuerdo al orden cronológico, no es ni de los últimos, es como de los de la mitad. De hecho, Zacarías está entre el libro de Segundo de Crónicas, está entre Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas. El libro del profeta Isaías es posterior a Zacarías. Es después, de hecho, Isaías profetizó en este tiempo también, pero fue un tiempo posterior. Entonces, aquí vemos el primer error que tuvo el rey Usías. Este rey tan formidable, tan increíble, que empezó tan bien. Su primer error fue poner los ojos en los hombres.
mientras Zacarías era el predicador? No, pues el rey estaba pero clavado, orando, ayunando, buscando a Dios, y Zacarías era el predicador. Entonces todos los sábados, porque los judíos hacen sus reuniones todos los sábados, predicaba el profeta Zacarías. Profeta quiere decir predicador. Y el rey estaba, pero no, hombre, el rey ponía en práctica todo lo que decía el profeta. Persistió en buscar, se esforzó, se afanó, lo hizo. Oraba, ayunaba, leía la Biblia. Este es el primer error que él tuvo, que solamente mientras el profeta Zacarías estaba, él persistía en buscar a Dios. Y luego dice, entendido en visiones de Dios, y luego repite, y en estos días, o sea, no dice en todo su reinado, dice en estos días en que buscó a Jehová, dice, Jehová le prosperó. Entre el versículo 6 y 7, entre el versículo 6 y 7, los historiadores y teólogos aseguran que en el transcurso de estos años, de estas batallas, el profeta Zacarías murió. Entonces vemos que a partir del versículo 8 empieza el declive o la caída de Uzías. Dice el versículo 6: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Noten la diferencia entre el versículo 6 y el versículo 2. El versículo 2 dice, edificó a Elot. No dice que edificó una ciudad en Elot. Es muy diferente edificar una ciudad en Puebla a edificar a Puebla, por ejemplo. Cuando hablas de edificar una ciudad, hablas de que estás edificando algo material, estás poniendo piedras. Pero cuando hablas genéricamente, edificó a Puebla, estás hablando de que estás edificando a las personas. Es como si yo digo, edifiqué una iglesia, entonces puse ladrillos y construí un lugar donde nos reunamos. Pero si digo, edifiqué la iglesia, entonces no edifiqué los muros, edifiqué a las personas. Entonces fíjate, él empezó edificando personas, y aquí vemos que está edificando ladrillos, piedras. Y dice, luego dice, y en la tierra de los filisteos. Fíjate, Asdod y Filistea no pertenecían a Israel, estaban ocupadas por los filisteos. Versículo 7: Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. En estas tres campañas, de estas tres guerras, en ese periodo, Zacarías, el profeta, murió. Es lamentable, pero hay quienes, mientras su iglesia está y su pastor está, buscan a Dios. Pero una vez que, sea por la razón que fuere, los cambian de trabajo a otra colonia, los cambian a otra ciudad, se muere el pastor o el pastor cae. He conocido de muchos que dejaron de buscar a Dios porque el pastor cayó y ya no buscaron más a Dios. Hay quienes se han cambiado a donde yo vivo, ahí cerca de la salida de Puebla, y se congregaban en Cuautitlán Izcalli. Pues todos los domingos hacen 3-4 horas para ir hasta Cuautitlán Izcalli. O hay quienes estaban en Puebla y se vinieron para el DF y se congregan en el DF. Tarde o temprano eso va a tronar. Después de 4 o 5 horas que cada domingo haces de ida y de vuelta, va a llegar el día en que te vas a cansar y dejan de buscar a Dios, porque ya no está el pastor o la iglesia o el lugar. He conocido a muchos que han salido de la cárcel y han dejado de buscar a Dios mientras estaban presos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué entrega! ¡Qué compromiso! No, yo los veo y digo, no, hombre, el apóstol Pablo se les queda chico, man. Se reúnen 5 veces al día, ayunan a veces hasta 20 días con pura agua o sin agua, y ven visiones y bueno, una entrega, evangelizan diario, y de pronto salen
y se apagan y se apartan de Dios y no se vuelven a levantar. Yo me he encontrado con algunos en la calle que me han dicho: ay, cómo quisiera volver a la cárcel. ¿Por qué? Porque mira, la verdad, y los que han salido de la cárcel aquí me van a dar la razón, la iglesia en la cárcel es única. Miren, no tiene paralelo con ninguna iglesia de ninguna parte del mundo. Ahí hay una pasión, no porque no la tengamos aquí, pero cuando cantan, tú te quedas y dices: ¿cuándo vamos a cantar así en nuestra iglesia? Yo sé que sí ponemos atención, pero ellos te consumen. O sea, yo sé que ustedes están poniendo atención y no quiero comparar, pero muchas veces en mi propia casa, en la iglesia que tengo en casa, a veces yo digo: ¿para qué me meto en problemas? Mejor voy a dejar que vayan a donde quieran y yo sigo en la cárcel. O sea, es incomparable la iglesia dentro de la cárcel. Es una iglesia de puros hombres. Aquí la mayoría son mujeres, o de puras mujeres, ¿verdad? Y hay una pasión y una dedicación y una entrega increíble, pero no puedes depender de esa iglesia. A veces hay quien dice: es que en mi iglesia pasaba esto y esto. Y yo: sí, pero ahora estás en otra, porque te fuiste para otra ciudad. Lo que más padecen los que son enviados como misioneros es eso, que extrañan su raíz, su iglesia. Y muchos, cuando eso que los llenaba ya no está, se derrumban. Eso le pasó al rey Usías. Versículo 8, fíjense: y dieron los amonites presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Fíjate, primero deja de edificar personas y se pone a edificar ladrillos. Yo puedo ver claramente que un pastor ha perdido el rumbo cuando, en vez de enseñar a la gente a evangelizar, a servir, a ministrar a los pobres, pone a toda la gente a construir y a acarrear ladrillos y a empezar, porque los templos que hacen, los auditorios que hacen, no crean que contratan albañiles o una constructora, son los hermanos los que lo hacen. Y ahí los tienen edificando ladrillos en vez de estar edificando vidas. La segunda cosa que hizo mal aquí, en donde podemos ver que ya estaba desviándose o que ya empezaba a caer, es que recibió regalos de los gentiles, recibió presentes. No está diciendo aquí que recibió ayuda. Es muy diferente recibir ayuda a recibir un presente o un regalo. Proverbios dice que los jueces y los gobernantes y los reyes no deben recibir presentes, no deben recibir regalos de nadie. ¿Por qué? Porque se corrompe. Es muy diferente una ofrenda y una ayuda a un presente, a un regalo. Y él recibió el regalo. Generalmente un regalo es algo que no necesitas, porque si lo necesitas entonces es una ayuda, ¿no? No tienes un refri y te regalan uno, pues es una ayuda. Yo le doy tantas gracias a Dios porque tenemos hombres que nos preceden, que nos llevan tiempo y que han aprendido a persistir en buscar al Señor sin depender de nada más que de Jesús. Empezamos viendo una carrera, ¿verdad? La palabra de Dios dice: corred con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? Jesús. En Jesús. A mí me sirvió mucho el saber lo que le pasó a Jaime cuando estaba en Colombia. Era un líder entre muchos líderes y había un hombre al que consideraba su tutor espiritual.
Y de pronto el tutor espiritual cayó en adulterio. Y de todos los líderes, él fue el único que se fue. Y decidió seguir a Jesús porque no lo disciplinaron a este hombre. Se descubrió, simplemente pues pidió perdón, pero siguió al frente, algo que no debe ser. Tiene que haber una disciplina cuando está consumado y comprobado el pecado. Se salió de ahí y siguió solo. Se movió de allá de Colombia para acá, dependiendo y poniendo sus ojos en Jesús. Mi tutor espiritual en Puebla, es algo público, también fracasó. Para mí fue un golpe terrible, 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 terrible. Yo cuando empezaba a caminar en las cosas de Dios, yo casi que veía a este hombre como si fuera un ángel allá en Puebla. Lo llegué a amar tanto porque me ayudó tanto, tanto, tanto que lo quería imitar en todo. Ahorita uso lentes porque ya no veo, pero en ese tiempo compraba lentes sin aumento y me los ponía porque él usaba lentes. Y él tenía como que un tic. Estaba así cuando oraba, decía: Padre Santo, te adoro, Señor, ¿no? Entonces yo oraba y oraba con el tic. Después supe, porque me lo contó él, porque fuimos amigos. Es un hombre que amé y que amo y que sigo y que seguiré amando por el resto de mi vida. Cuando de pronto veo que se mete un Halsey, le digo: oye, ¿haces así por el espíritu? Le digo: no, es por el Halsey, me dijo. O sea, yo pensé que era la unción, ¿no? Entonces decía: Padre Santo, no. Me vestía como él, caminaba como él, ya medio hablaba gringo, porque es gringo. Entonces él decía algunas palabras y a veces se me iba. No hemos ido, miren, a todos nos ha pasado. A todos no. Después me encuentro yo con hijos que tartamudean y no tartamudeaban. Es natural que ames a alguien que te ha ayudado espiritualmente. Es natural. Yo luego me encuentro hablando como Jaime y Black me dice: me choca, hablas como Jaime, ¿no? ¿Quieres ser como Jaime? La verdad sí quiero ser como Jaime. ¿Qué tiene de malo? Es mi tutor espiritual. No tiene nada de malo admirar a alguien, siempre y cuando tus ojos estén bien puestos en Jesús. No tiene nada de malo. Pablo dice: imítenme a mí. También dice: imita el ejemplo de tus pastores, imita su conducta, imita su fe. No tiene nada de malo. Sin embargo, dejó una iglesia de más de 3,000 miembros, una esposa y 4 niños, por una joven de 20 años. A todos nos dolió. Yo lloré como pocas veces había llorado en mi vida. Lo fui a ver, lo abracé, le dije: ¿qué pasa? Me dijo. Y no, aferrado y aferrado y aferrado y aferrado a que tenía que empezar otra vez desde cero. Hay un principio muy importante. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, pero no dice sigue sus pasos. Él decidió irse por el camino del mal. Yo lo bendigo. Hasta el día de hoy yo oro y le pido a Dios: guárdalo. Ese hombre bendijo a miles. Me bendijo a mí inmensamente. Pienso en él, a veces me da nostalgia porque digo: cómo quisiera que todavía estuviera y que pudiera venir a la cárcel y que pudiera. Pero si tú no tienes tus ojos puestos en Jesús, cuando aquel que es para ti, quien te ha ayudado espiritualmente, fracase o se vaya para otro lado, Dios lo tome y lo mande como misionero a Rusia o a China. ¿Por qué? Porque es el esquema de Dios, ir por todo el mundo. Todos en algún momento de su vida tenemos que salir e irnos.
Y si no aprendemos a depender de Jesús, entonces vamos a dejar de persistir en buscar al Señor. Este era un hombre, mira, íntegro. Se despojó de todo lo que tenía. Ese fue uno de los ejemplos buenos que yo vi en él. Me animó a hacerlo después. Y le daban muchas cosas y todas las daba para la obra de Dios. Hace poco, cuando nos fuimos para Colombia, Blanquita y yo, iba Jaime y Chela y iba otra pareja y nos fuimos juntos. En el aeropuerto, el otro hermano que venía con nosotros me dijo: vamos porque le queremos regalar algo a Jaime. Y le compró un reloj de 50,000 pesos. Yo lo vi y lo agarró. ¿Tú crees que le gusta? Le dije: no, sí le gusta, sí le gusta. Yo conozco a Jaime. Qué bueno. Y va con Jaime y le dice: hermano, este es un regalo para usted. Y lo ve y lo abre. Le dice: no puedo recibir esto. No, que por favor, que es para usted. Y ahí anduvo inquieto Jaime. Me decía: ¿qué? Si se lo doy a Isra, a mi hijo. No, pero es que no. ¿Tú no lo quieres? Le dije: no, yo no lo quiero. No, lo regresó el reloj. Lo regresó. Dijo: yo no puedo. Entonces, venga, no puedo. Tómale, dijo. Y se lo regresó. Fuimos a Estados Unidos, a Dallas, Texas. Y yo soy intérprete, ¿no? Entonces le hablan y yo hablo por él y le explico. Y hubo un hombre ahí que, cuando supo lo que estábamos haciendo aquí en México, le entregó unas llaves. Me dice: quiero que le des estas llaves a él y que le digas que este carro quiero que se lo lleven, que se regresen a México en carro. Yo les doy para que paguen los impuestos y todo. Era un Jaguar, uno de los carros más caros del mundo. Y Jaime me pidió que le dijera: dile que no se lo puedo recibir. Dijo: no, hermano, es que este carro es para usted. Usted merece eso. Usted lleva 60 años sirviendo a Dios. Es lo mínimo. Usted es un siervo de Dios. Y le dijo: no se lo puedo recibir. Le insistió y le dijo: Jaime, dile que se lo recibo con una condición. Lo voy a vender y con eso voy a comprar 30 camionetas, una para cada misionero que tenemos ahí en México. Y se enojó el gringo. Le dijo: si no lo va a mandar usted, entonces no le doy nada. Dijo: entonces gracias, no me den nada. Y rechazó un regalo de ese tipo. Muchas veces los regalos a las autoridades espirituales son para comprarlos, para manipularlos. Es muy triste. He conocido iglesias, y aún dentro de la cárcel, que son movidas o por una familia o por una persona, que son los que dan dinero. Y ellos mandan y dicen y hacen y todo porque son los que dan. Porque cuando tú dejas, escúchame, de persistir en buscar a Dios y dejas de recibir los regalos de Él, empiezas entonces a recibir los regalos de los hombres. Y a veces hasta los buscas. Porque no es sino que te hable el hermano fulanito y ahí estás a los 5 minutos en su puerta: ¿qué pasó, hermano? Oro por usted. Porque es el que tiene dinero. Pero te habla el hermano sutanito, que es el más bueno. Hermano, ahorita no puedo. Y a ver, una oración rápida por teléfono. No, mira, no, mi hijo. Dice Dios: asóciate con los humildes, asóciate con los pobres. Jesús tenía una fascinación, como que tenía una atracción mortal por los pecadores, tan mortal que lo llevó a la cruz. O sea, Él se deleitaba en estar con los publicanos y las prostitutas y los rateros y los leprosos. 3 días antes de su muerte fue con un leproso, Simón, y estuvo allí con el leproso. Jesús tenía un deleite de estar con la gente más desprestigiada o desvalida. Él tiene una predilección por los débiles, por los mancos, los cojos, los ciegos, los enfermos, los ladrones, los indigentes, los niños de la calle. Él sí tiene favoritos, podríamos decirlo así, en el punto de
de asociarse con. Por eso es que lo criticaban. Mira, come con los publicanos y con las prostitutas, se junta con gente de mala calaña. Así era. Él no tenía preferencias. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando tú como líder recibas un regalo y no sea una necesidad. Tengas cuidado de que eso no tenga la intención de manipularte o de decirte qué es lo que debes hacer. Por eso es que damos nuestros diezmos. Los diezmos le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a nosotros mismos. Los diezmos son de Dios y con los diezmos se le apoya a los obreros para que reciban su salario de Dios y no de los hombres, y para que sirvan a Dios y no a los hombres. Y les puedo contar muchas anécdotas más, pero fíjate, dice, se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Nota aquí que no dice que Dios lo había hecho altamente poderoso, sino que Él se había hecho altamente poderoso. Y cuando tú y yo dejamos de persistir en buscar a Dios, tratamos de llenar ese vacío haciendo cosas, ocupándonos en actividades, y a veces actividades buenas. Yo tengo 26 años sirviendo a Cristo, 27 años que le entregué mi corazón a Él. Y durante estos 26 años, mi principal enemigo, aparte de mí mismo, es el ministerio. A veces estoy tan ocupado en servir a Dios que me olvido de Dios. A veces estoy tan ocupado en edificar a la gente de Dios que me olvido edificarme a mí mismo. A veces estoy tan ocupado en la obra de Dios que no tengo tiempo para Dios. Y cuando uno deja de tener ese tiempo de oro precioso, hermoso, a solas con Dios, en un devocional diario, uno ya empezó a caer. Jesucristo jamás descuidó eso. Se paraba todos los días entre las 3 y las 4 de la mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba a un lugar desierto, y dice que allí oraba. Todos los días de su vida Jesucristo lo hizo. Nosotros a veces ni siquiera oramos cuando nos bañamos. Estamos tan apresurados, córrele, y si sale rápido. Ni siquiera oraciones, ni cuando comemos. Bueno, no conozco la vida de nadie aquí, pero en la cárcel yo me he dado cuenta de algo. El preso que ora muy largo, muy extendido cuando come, es porque no tiene una vida de oración. A la hora de comer, por su torta, oh Señor, gracias por Etiopía y por Chile, y te pido por ahí, y pide por todos los se tarda como 10 minutos. Dice un hermano que una vez fue a una casa, el hermano Castelazo, y empezaron con unos coritos, y luego el papá dio un tema pequeño, y luego el hijo, y él estaba viendo así, y él de pronto dijo: ¿a qué horas pasan la charola con la ofrenda? ¿No? O sea, ya se volvió un culto esto, la comida. Hay otro hermano, Wayne, se llama Wayne Myers, que dice que una vez fue pues a una casa y empezaron a orar por la comida y se estaban tardando. Y de pronto le jaló aquí, le dijo: hermanito, si tiene ganas de orar, váyase al cuarto de al lado, yo lo que tengo es hambre, le dijo. Los hombres que están en la cárcel, no sé cómo sea acá afuera, no quiero ofender a nadie, nunca es la intención ofender a alguien, pero si algo de lo que estamos hablando te ofende, qué bueno, Dios te está hablando que corrijas eso. Los que yo sé que oran, pero que oran 2-3 horas diarias, oran así: amén. No porque haya que orar poco, ¿no? A veces si uno como que ora más, ora menos, pero el punto es, mientras más oras en público, o mientras más quieres apantallar en público, es porque tu vida secreta está vacía. Has dejado de persistir en buscar a Dios. Y empieza uno a hacer cosas. Fíjate, a partir del versículo 9 al versículo 15, vamos a ver
¿Qué oficios desempeñó el rey? El trabajo del rey era edificar su vida y edificar al pueblo, y restituir, hacer justicia y juicio. ¿No fue lo que Salomón pidió? Dios le dijo: pídeme lo que quieras. Y dijo: dame sabiduría para saber juzgar y discernir entre el bien y el mal, y poder edificar al pueblo. Fíjate, versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén. Ah, caray, se volvió arquitecto. Se volvió arquitecto. Ahora, ¿por qué pones torres en una casa o en una ciudad? ¿Para qué? ¿Qué hay en las torres? Vigilantes. Vemos aquí que ya tenía miedo. Tenía miedo. Si tú no puedes dormir porque tu carro está afuera de tu casa y le quitaste la batería, las bujías, le pusiste bastón, le pusiste una cadena y le pusiste tornillos de doble seguridad, es porque tú has dejado de persistir en buscar al Señor. Basta con que lo cierres bien y le pongas un cortacorrientes y una palanca y le quites las bujías. No, no, no. Basta con que tomen las medidas de seguridad necesarias. Pero hay quienes tienen 10 cerraduras y tienen una puerta acá y otra acá, y es una caja fuerte entrar a su casa porque tienen miedo, y cámaras por aquí y cámaras por allá. No estoy diciendo que sea malo. Si la motivación es porque tienes miedo, ¿dónde está tu confianza en el Señor? Si el Señor no cuida la casa, en vano vigila la guardia. Es en vano, por más protección que ponga. Yo he conocido pastores que les han vaciado sus casas y han puesto, pero herraduras, herrajes y alarmas y todo. El que roba, es más fácil que robe un lugar más protegido que un lugar desprotegido, ¿sí o no? Que dice: ¿por qué estará protegiéndolo tanto? ¿Qué tendrá dentro que no quiere que le roben? Y se meten. Eso me lo han dicho los que están presos. No le pongas, o sea, sí ponle protección, pero no demasiada. No ostentes con la seguridad en tu casa, porque eso atrae a los ladrones. Es muy lógico, ¿no? Con los carros igual. Le dio miedo y puso torres. Dice: junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las acequias, las esquinas, y las fortificó. Versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto. O sea, le daba miedo que vinieran desde otros lados. Ya el miedo lo había invadido, tenía miedo de todo. Dice: y abrió muchas cisternas. Se volvió ingeniero hidráulico, ¿no? Porque tuvo muchos ganados. Ah, caray, se volvió ganadero. Viñas y labranzas, se volvió viñador. Haciendo los montes coloniales, porque era amigo de la agricultura, se volvió agricultor. Era el rey. Luego dice el versículo número 11: también tuvo Usías un ejército. Se volvió militar, los cuales salían a la guerra en divisiones. Versículo 12: todo el número de los jefes de familia valientes y forzados eran 2600. Fíjate, él tenía 2600 soldados que él entrenaba. Y dice el versículo 13: y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes. ¿Para qué? Para ayudar al rey contra los enemigos. ¿No dice aquí en el versículo 7 que Dios le ayudó contra los filisteos? No es con ejército ni con fuerza. ¿Quién dijo esa frase? No es con ejército ni con fuerza. Y esa palabra ha quedado grabada en tu corazón desde que la oíste y la cantamos. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Zacarías era el predicador. Ya se le había olvidado la predicación de Zacarías. Ya no se acordaba que no era ni con ejército ni con fuerza, sino que era con el Espíritu Santo que tenemos el poder y la ayuda. Versículo 14: y Usías preparó para todo el ejército máquinas inventadas. Ah, caray, se metió de inventor, de científico, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas. O sea, seguía teniendo miedo, porque inventó máquinas para las torres. Y su fama se extendió lejos, porque, ¿qué dice? Fue ayudado maravillosamente
hasta hacerse poderoso, pero no dice que fue ayudado por Dios, fue ayudado por esos 307,000 guerreros que tenía. Y vemos que aquí, aparentemente, hombre, qué rey tan increíble. ¿Te imaginas Uzías hubiera pasado a la historia, si no es por lo que sigue, como un rey aún mejor que el rey David? Sin embargo, dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, el apóstol Pablo nos dice, si alguno piensa que está firme, si tú piensas que estás firme, porque te crees, ¿no? Ya, yo soy aquel, ¿no? Yo ya estoy firme. Dice, ten cuidado que no te caigas. Una de las señales de que vas a caer o estás a punto de caer es cuando piensas que estás fuerte, cuando piensas que a ti no te va a pasar, cuando haces juicio contra otros. Dice el versículo 16, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Yo creo que él tenía una lista de oficios, ¿no? Dijo, ya fui jardinero, ya fui agricultor, ya fui herrero, ya fui arquitecto. ¿Qué me falta? Me falta ser sacerdote, ¿no? Eso no lo incursionó. Él se metió al templo como sacerdote. Dios había dicho que únicamente los sacerdotes, los hijos de Aarón, podían ofrecer incienso. Ya lo había mostrado Dios desde antes. 2 hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y Dios los tatemó, los achicharró ahí en un instante. Después Saúl fue quitado del reino por desobedecer a Dios en esto. Fíjense, han comparado a David y Saúl. Si tú haces una lista de los pecados de Saúl, encuentras como 4 o 5. Haces una lista de los pecados de David y encuentras cientos. La lista es inacabable. Era un asesino en serie. David era odiado por los filisteos. Había dejado muchas viudas. Era un desalmado. En Filistea, en el radio y en los periódicos, ahí decía, se busca, y daban recompensa por David. Asesino en serie, desalmado. Mataba a mucha gente ese hombre. Sin embargo,